Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Luis Carrasquillo. Les traigo en esta noche, venimos a inaugurar, ¿verdad?, esto que se llama el podcast Lumbreras a mi camino, ¿verdad? Y andamos con el siervo del Señor, el evangelista Edwin Molina, para así, ¿verdad?, ir conociéndole y saber varias cosas de la cual pues él ha logrado muchísimo en los caminos del Señor, ¿verdad? Y vamos a comenzar con esta primera pregunta, en la cual le tenemos en esta noche es: ¿de dónde es usted, señor Molina? Bien, Dios les bendiga al pueblo que está en la sintonía con nosotros a través de tu podcast Lumbreras a mi camino, el cual nuestro hermano Luis Carrasquillo, ¿verdad?, es el anfitrión. Estamos agradecidos del Señor, ¿verdad?, por las muchas bendiciones que Él nos ha dado. Y para contestarles rápidamente con esa pregunta, correspondo con el nombre de Edwin Molina y vengo del pueblo de Utuado de Puerto Rico. Amén, soy utuadeño de allá de Monte Adentro. Amén, amén. Ya sabemos, ¿verdad?, su nombre, sabemos de dónde es Él, ¿verdad? Y quiero hacerte otra pregunta, ¿verdad?, que quisiéramos saber, y es: ¿cómo llegó usted a ser ministro del Señor? Bueno, a la edad de 11 años estaba en una campaña que se estaba celebrando en el barrio Cabreras del pueblo de Utuado y acompañando al que era presidente de la iglesia donde asistía, el hermano Enrique, un predicador así. Mientras estaba predicando, el Señor lo detuvo y señaló entre las gradas y comenzó a decir: joven, el Señor tiene un propósito con tu vida, el Señor te llama en esta noche. Y me acuerdo como ahora, Luis, que yo le di con el codo al hermano Enrique, le dije: mira, te está hablando a ti. Y el predicador, a través de los autoparlantes, comenzó a decir: no es con el muchacho alto, es contigo, niño, que el Señor tiene un propósito. Así que desde esa temprana edad de 11 años el Señor comenzó a tratar con mi vida. Y me acuerdo como ahora que una de las cosas que dijo, que no conocía y entendía en aquel entonces, era que me dio un texto bíblico que nunca se me ha olvidado, y se encuentra en Jeremías capítulo 1 versículo 5. Antes de que te formase en el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones. Y así fue como el Señor me llamó para que fuera predicador, pastor, evangelista de su palabra, y por la misericordia de Dios hemos intentado, ¿verdad?, responderle a ese llamado. Wow. Yo recuerdo, ¿verdad?, cuando yo acepté a Dios, que Dios tenía ya un propósito planeado conmigo, ¿verdad? Cuando yo acepté a Dios, yo recuerdo que Dios me había señalado como predicador. Y yo me sorprendí, ¿verdad?, porque apenas yo tenía 14 años, ¿verdad?, cuando ya Dios había señalado con un propósito y un ministerio. Así que, amigos, si tú sientes, ¿verdad?, que tú no compones nada en el evangelio, si estás sirviéndole a Dios, o si no, tú estás aquí en este mundo por un propósito, ¿verdad? Dios siempre tiene un llamado, así sea el mínimo llamado, pero Dios tiene algo poderoso para ti, ¿verdad? Y qué lindo es cuando Dios señala a gente, ¿verdad?, que estén dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y más adelante le entraré con mi testimonio, ¿verdad? Pero en esta noche le toca a nuestro hermano Edwin Molina. Otra pregunta, ¿verdad?, que tenemos aquí para hacerle es: ¿qué cosas, ¿verdad?, estás haciendo para el Señor y para su obra, ¿verdad? Amén. Bueno, después que recibí el llamado a la edad de 11 años, tuve el privilegio de ser el primer evangélico en mi familia, en el cual luego me pude ganar a mi mamá para el Señor en el evangelio. Wow. Y desde entonces, después que salí de la isla de Puerto Rico acá al estado de Nueva York, estuve viviendo por muchos años, 30 años allá en el norte. Ahora nos encontramos radicados aquí en la Florida. El Señor me permitió poder realizar muchas cosas. Entre ellas, primero me capacitó, me dio el privilegio de estudiar en un instituto, graduarme, ser maestro de instituto, luego poder establecer un instituto en la iglesia que pastoreé.
comenzó el Señor a abrirme las puertas a través de las ondas radiales y estuvimos por 12 años ministrando a través de Radio Luz, la frecuencia de la unción, en la ciudad de Buffalo, Nueva York. Y luego así comencé en el pastorado. Aparte de eso, el Señor comenzó a abrirnos las puertas en Centro, Suramérica, aquí la nación americana, en el Canadá, y hemos visitado a islas caribeñas, al igual que México, Ecuador, Haití, República Dominicana, Santa Cruz y las Vírgenes, entre otros lugares donde el Señor nos ha abierto las puertas. Y de esa manera hemos comenzado a lo largo de estos años a poder ministrar la palabra de Dios. En estos últimos años lo que el Señor ha estado haciendo conmigo es que añadió a aquellos talentos que me dio el poder ser autor de libros. Y por la misericordia de Dios y por su gracia ya hemos publicado 6 libros y estamos escribiendo otros más. Así que eso es parte de lo que el Señor está haciendo con nosotros. Wow, qué bueno, qué lindo es cuando uno pues se deja llevar por el Espíritu Santo, y cuando Dios tiene un llamado, uno lo hace de todo corazón y Dios se encarga, ¿verdad?, de poner todo en su órbita, todo en orden, y así pues poder, uno dice, hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Así es. Con todo corazón y con toda sinceridad, porque Dios se encargará, ¿verdad?, de bendecirnos a nosotros. ¿Entiendes? Dios puso esto en mi corazón, ¿verdad?, de poner este podcast, de hacer cosas para el Señor, ¿verdad?, ya que realmente para eso fui llamado. Y aunque estoy un poco, ¿verdad?, retenido, ¿verdad?, en las cosas de Dios, yo sé que Dios va a abrir poco a poco el camino para así nosotros poder servirle de todo corazón y poder hacer la voluntad de Dios, porque para eso fue que Dios nos llamó. Amén. Para así predicar y llevarle el evangelio a toda criatura. Así que para comenzar, ¿verdad?, que tú entiendes por ese tema, ¿verdad?, lumbreras a mi camino, para así traerle una pequeña reflexión de lo que se trata eso, porque pues yo sé que mucha gente van a preguntar, yo sé que mucha gente van a decir, oye, ¿qué significa lumbrera a mi camino? ¿Verdad? Eso es un tema que Dios puso en mi corazón, y yo sé que de ahí, ¿verdad?, va a salir muchísimas cosas grandes para Dios, y yo sé que muchas almas van a ser tocadas. Amén. Mira, Luis, yo creo que el Espíritu Santo nunca se equivoca en cuanto a lo que quiere realizar, aun cuando nosotros todavía no entendemos sus propósitos. Entre esto, este podcast que estás inaugurando en este primer episodio que estamos elaborando, podemos entender que lumbreras a mi camino encierran muchas cosas que van a ser de bendición, porque aunque el podcast se llama lumbreras a mi camino, cada vez que la persona diga lumbreras a mi camino, Dios le está hablando a esa persona, porque se está haciendo el podcast para ellos. Amén. Y una de las cosas que el salmista decía en el Salmo 119 versículo 5 es esta oración, dice este versículo, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. David, entre otros salmistas, sabía la importancia de lo que es la luz. Y el Señor, entre tantas cosas que ha realizado para con nosotros, Luis, es que nosotros seamos esa lumbrera, que seamos ese faro en alta mar. Amén. Una de las cosas es que antes, para poder darle dirección a los barcos que navegaban en la noche, se ponían en las esquinas de lo que eran las bahías. Amén. Se ponían una torre alta con un bombillo, una luz, pero la de antes era de fuego. Oh, wow. ¿Y con qué propósito se había hecho eso? Bueno, para darle dirección a aquella barca que iba de noche navegando. Oye lo que se está hablando. La gente que anda sin Dios andan de noche. Son gente que viven en tinieblas. Pero el Hijo de Dios simboliza aquel faro que le está dando dirección para que llegue a un puerto seguro. Y yo creo que Dios te ha dado la inspiración para que este podcast se llame Lumbreras a mi camino, porque a través de este podcast muchas vidas van a ser edificadas y bendecidas y van a ser guiadas al puerto seguro que se llama Jesús de Nazaret, nuestro Salvador y nuestro Redentor.
Entonces, una de las cosas que podemos ver que el apóstol Pablo también escribiendo, es que una de las cosas tan interesantes es que a la luz de las Escrituras el Señor nos habla constantemente y nosotros todo lo que debemos de hacer es seguir la guianza, amén, que Dios nos trae a través de su palabra. Y una de las cosas que el apóstol Pablo hablaba y enseñaba a la gente que le escribía era que el Señor ha hecho de nosotros luminares. Ayer hablábamos en la escuela bíblica, en la iglesia, que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y luego dice, una ciudad sobre una montaña no se puede esconder. Y luego habló y dijo, la luz no se mete debajo de un almud o debajo de un baúl o se pone en un lugar bajo, se pone arriba, dice, para que alumbre a todos los que están en la casa. Nosotros los hijos de Dios hemos sido llamados a ser luz en medio de tinieblas. ¿Y cómo podemos ser nosotros luz en medio de tinieblas? Bueno, obedeciendo a ese llamado y conduciendo a otras vidas a los caminos del Señor. Y esto es así en forma breve. Acuérdese que la palabra de Dios, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para el creyente, al leer la Biblia, nos iluminamos nuestro camino. Para el inconverso que vive sin Dios, sin fe, sin esperanza, la iglesia, el cristiano, el creyente es la luz para conducirlo a ese puerto seguro que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, Luis, yo creo que el Señor en su infinita misericordia y en su propósito que solamente Él conoce, te ha dado la luz verde para que ese llamado que te hizo cuando tú estabas joven todavía, sigue siendo joven, pero cuando estaba más joven, ese llamado es con el propósito de que tú seas de bendición a otras vidas. Y Dios, mira cómo Dios trabaja, Luis. Jamás en la vida nos iban a imaginar que un hermano de Buffalo, Nueva York, iba a llegar a Tampa, Florida, e iba a predicar en una iglesia y iba a estar contigo sentado aquí en tu podcast, en el estudio de Lumbreras a mi camino. Amén, y lógico, ¿verdad? Eso es algo que me estoy sorprendido, ¿verdad? Porque yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Sí. Entonces, los planes y los propósitos de Dios, aunque nosotros a veces no los entendamos, amén, lo que tenemos que hacer es ser obedientes, dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que de esa manera el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. El salmista dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y aunque a veces nosotros nos podemos descarriar, podemos ir corriendo y haciendo cosas que sabemos que quizás a Dios no le agrade, mas sin embargo, Él es tan misericordioso y Él es tan paciente que aún así espera por nosotros. Como el padre del hijo pródigo. Aquel muchacho recibió toda su ganancia, dice la Biblia, y se fue y lo malgastó. Mas sin embargo, el papá lo esperaba todos los días en la casa. Y el día que le ve caminar de lejos, sabía que era su hijo que estaba muerto y que estaba perdido, pero que ahora había regresado a la vida y había sido hallado. Y salió corriendo, lo abrazó y lo recibió en su casa. Así es como el Señor trata con nosotros. Aun cuando nosotros a veces ni nos demos de cuenta por qué nos apartamos de los caminos de Dios. Pero es que en nuestra humanidad llegan esos momentos difíciles y esos momentos duros. Lo importante no es quedarnos pensando sentado estancado, porque el hijo pródigo, la Biblia dice que él pensó para sí, dijo, bueno, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y viven mejor que yo, comen mejor que yo, visten mejor que yo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme como uno de tus jornaleros. Pero no se quedó allí, él actuó. Y ahí está la diferencia. Mucha gente meditan y piensan las cosas y otros actúan. Hay quien tiene sueños, muchos sueños, sueñan mucho, pero nunca se le hacen realidad. Y hay otros que sueñan poco, pero lo que sueñan hacen que ese sueño se haga una realidad. Y Dios está llamando a personas, ya sea hombre, sea mujer, sea jóvenes, sean